Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas noches con todos, bienvenidos a la plataforma de la Sociedad Peruana de Filosofía Andina. En esta ocasión estamos con el presidente Hugo Chacón Málaga, en el cual tendremos una especial entrevista sobre su obra titulada El Cusco de José María Arguedas, ¿no? Apuntes para una filosofía del Yaguarguayu. Muy bien, Hugo Chacón Málaga, nacido en Puno, pues también vivió en su niñez y juventud en la ciudad del Cusco. Es ingeniero por formación académica y ha orientado sus preocupaciones intelectuales al estudio del Perú y sus problemas sociales, económicos y políticos. Pues, es escritor, ensayista, ¿no? Ha publicado diversas obras proponiendo, ¿no?, el desarrollo de un pensamiento nacional que se sustenta en la filosofía andina. Algunas de sus obras, ¿no?, publicadas son La Nación Andina, ¿no?, una nación andina, Reflexiones en torno a la filosofía andina, y un estudio que indaga sobre los orígenes de José María Arguedas y explora los motivos de su suicidio. Arguedas, biografía y suicidio. También posee textos críticos sobre dos peruanos destacados. Uno de ellos, el eurocentrismo de Mariátegui, calco y copia, y Vargas Llosa y su afiliación al tribal occidente. Como también tiene publicadas dos novelas, ¿no?, La higuera del tiempo y la reciente novela Viceversa. Pues bien, en esta ocasión, ¿no?, eh, dialogaremos sobre su obra El Cusco de José María Arguedas, apuntes para una filosofía del Yaguarguayu. Bienvenido, maestro Hugo Chacón. Usted indica en una de las primeras, a ver si iniciamos, páginas de su obra, con una pregunta, ¿no?, que dice: ¿previó Arguedas provocar una lectura que va más allá de divulgar el modo en que el pueblo indio aprecia el contenido vital de aquello que Occidente considera inanimado? Se asemeja más a la expresión de un mandato ineludible de la cultura que lo vertebra, y que él alberga a toda su milenaria extensión. En su producción antropológica no se encuentran desarrollos extensos sobre el tema. Su discurso de agradecimiento por el premio Garcilaso es una expresión integrada de esta visión. Intenté convertir en el lenguaje escrito lo que era como un individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa humana de los opresores. Sabemos que sus lecturas y filiación socialista no fueron suficientes para hacer suyo el mito mariateísta. Es una categoría que no desplazó su propia concepción mítica. No, mató en él lo mágico. Magia que no proviene del marxismo, claro. En concepto, se podría tratar de una operación aplicativa en la hermenéutica. En este caso, interpretar filosóficamente la herencia social, ¿no?, el pensamiento andino. ¿En qué medida cree usted que se podría tratar de una ontología de lo andino? Encontré entonces que esta vinculación era muy poco conocida. Y además, haber sabido que Arguedas frecuentaba los baños termales de San Pedro y que iba con sus alumnos allí y pasaba un día entero de sanción y de aprendizaje. Fue algo muy emocionante, ¿no? José María es un personaje de nuestra vida republicana, de nuestra realidad, es un escritor y... También interesante, ¿no? Nos explica que, según usted, podemos afirmar, ¿no?, que recibimos de Argueda la visión más cercana y prístina denominada por décadas como visión andina, ¿no?, y que en justa dimensión trata de los fundamentos de un universo filosófico, ¿no?, que sirvió para construir una civilización que aún se mantiene viva ante nuestra mirada, y en los intersitios ocultos de una sociedad que ha construido lo fundamental de ella sentada en sus razones. Por ser Arguedas el primer escritor contemporáneo de origen indígena, recibimos de él una manera de ver e interpretar el mundo que ha estado por milenios, ¿no?, en la base de la vertebración de todas las culturas, ¿no?, que conformaron esa gran civilización andina. Arguedas ha tenido la virtud de entregarnos esa realidad incontaminada en su esencia, ¿no?, y son varios, ¿no?, los espacios en que describe esta forma de pensamiento. ¿Nos explicaría quizás un poco cuál es el punto nodal? En fin, cualquiera de los poemas que son muy precisos, son escasos, cualquiera de los poemas, pero en especial estos dos, el llamado a los doctores y el Hailitaki, en homenaje a él le llama al dios Amaru Tupacamaru.
Si uno observa esta producción poética desde esos años, conservados en estos documentos, encontramos una continuidad en el ritmo, en el mensaje, en la densidad poética, en las expresiones, en el estilo de manifestar los versos en estos poemas, absolutamente igual. Pareciera que Arguedas los hubiera escrito como un rey de los indios, ¿no? O al revés. Probablemente él no se percató de esta película. Entonces, en Arguedas hay una continuidad de esa historia nuestra. Hay una continuidad de esa historia nuestra. Entonces, no es posible desligar a Arguedas de estos otros hombres que generaron esta realidad. Ese es un punto nodal. El otro punto nodal es qué se entiende por filosofía. ¿Qué se entiende por filosofía? Sí. Digo de la filosofía. La filosofía entonces tiene que ser, primero, escrita con lenguaje de grafías del tipo occidental. Tiene que haber escritura, como la conocemos ahora, como la entendemos de manera occidental. Es una de las condiciones. Si no hay escritura, no hay filosofía. Por otro lado, debe haber un pensamiento racional, debe haber lógica, racionalidad, para que esto ocurra. Bueno, pues los pueblos antiguos, el Perú, el mundo andino, no reunían. Esa es la traducción literal de esta expresión. Cóndor canqui es, tú eres cóndor. Y no es una asunción teórica, así se sentía. Entonces, si uno razona con los parámetros occidentales, esa es una locura. Es un misticismo, una mítica imposible de ser racional. Lo que ocurre es que hay una racionalidad mítica. Es necesario ponerla de pie y hacerla andar. Es un trabajo muy importante de especialistas en todos los campos. Pero esa realidad tiene que ser posible. Y ocurre entonces que si uno entra a la filosofía con esas herramientas, encontramos filosofía en Garcilaso, encontramos filosofía en Hernán Bona, encontramos filosofía en Juan Santa Cruz Pachacuti y también en Arguedas. Porque es una filosofía de la historia que hay allí. Es más, Garcilaso mismo se considera casi un filósofo. Lo dice en sus escritos. Entonces, si encontramos allí filosofía de la historia, encontramos filosofía ética y moral también. Las normas, como en forma despotrica contra la invasión y despotrica contra la moral española y enarbola la suya y dice esto es lo que debemos hacer. Y hace una larga lista de las acciones que los antiguos gobernantes hacían para ordenar el territorio y ordenar la sociedad andina. Y Santa Cruz Pachacuti hace lo mismo. ¿Y qué es lo que hace el niño Ernesto cuando cuenta su relación con la naturaleza, cuando expresa que la naturaleza canta, cuando expresa que hay sonidos que se incorporan a la novela, ¿no es cierto? Y espacios en los que él conversa con la naturaleza, ¿no? Es una continuidad y una continuación de sus predecesores. Y es una expresión de profundo entendimiento de lo que es la filosofía antigua. Hay que rescatarla y hay que trabajarla y hay que enderezarla en los aspectos en que no son quizás útiles a la contemporaneidad. Hay que hacer ese trabajo. Esa es la tarea, ¿verdad? Bueno, aprovecho que usted también cita al filósofo Zenón de Paz, ¿no? Menciona, a ver si estoy viendo correcto, ¿no? Que Zenón propone una recuperación arcaica, ¿no? Desde la catástrofe, ¿no? Occidental, pues sin duda estamos ante una versión, dice, andina del arcaísmo, ¿no? En lenguaje hermenéutico. ¿Estoy viendo correcto o qué opina usted? Mira, en realidad no voy a discutir con Zenón de mi amigo y lo admiro mucho por el trabajo que hace. En realidad todos tenemos un espacio de desarrollo aquí, todos tenemos un lugar y todos tenemos posibilidades de contribuir desde diversos campos, de diversos espacios al desarrollo de la filosofía andina. Zenón lo hace desde su espacio, nosotros desde otro, en fin. Pero le digo, escucho la palabra arcaica y
hay que responder a esta historia, ¿no? Y yo creo que el libro de Mario Vargas Llosa sobre la utopía arcaica ha hecho mucho daño, ¿no? Y la gente cree que la propuesta de Arguedas es una propuesta arcaica, absolutamente arcaica. Pues no lo es, pero no lo es, no lo es. Arguedas en ningún momento propone volver a la foca y a la baraca. La onda Jet es la mejor demostración del compromiso de Arguedas con esta, entre comillas, una cierta modernidad, ¿no? Él es un viajero del mundo, se siente regocijado en Nueva York, en Viena, en Alemania, Estados Unidos, es un ciudadano del mundo. Es un ejemplo de cómo él, a pesar de conservar su tesitura andina, su contextura indígena, en el fondo, recibe influencias de otras culturas y las incorpora a su quehacer académico, a su quehacer ficcional también. Y tiene amigos entrañables, que de ninguna manera podría ser calificados de andinos, ¿no? Esa es una demostración de que él de arcaico no tenía nada, era amigo de Lina Adolfo Mascale, un ciudadano del mundo, ¿no? Un tipo extraordinariamente valioso y que comprendía y tenía mucha sensibilidad para el mundo del bien. Yo creo que esa utopía arcaica, a veces siento que la ausencia de un libro que responda a ese un libro que le haya respondido de manera orgánica, creo que no sea esto porque realmente no le afecta. Cada expresión y cada desarrollo teórico que él contiene en su libro es absolutamente imposible, ¿no? La mejor prueba de que Mario Vargas Llosa no conoce el mundo andino es leer su novela Vituma en los Andes, ¿no? Es un western del mundo andino. Es un personaje absolutamente desconocedor de esa realidad. Esa novela muestra el grado de conocimiento que tiene este ilustre escritor del mundo andino. Así que eso va a pasar. Y se va a imponer lo que siempre se ha impuesto a través de estos 500 años, porque a pesar de la barbarie, de la discriminación, de la marginación, sigue vivo nuestra realidad, ¿no es cierto? Si nosotros le quitamos al Perú los ingredientes andinos, en la comida, por ejemplo, ¿qué cosa queda si le quitamos todo lo andino en la comida? Queda el guión y los fideos, y un poco de arroz. Yo creo que un poco bromeando sobre el tema, eso ocurre en todos los aspectos. En todos los aspectos de nuestra vida nacional, nosotros somos eso, ¿no? Nosotros somos un resultado de tener una columna vertebral andina y brazos y piernas seguramente occidentales. Pero en la vida real es al revés, ¿no? La escritura se quiere hacer creer que es occidental y los asesores son andinos. Pero bueno, esa muerte es. Hay que enderezar también eso, ¿no? Bien. Bueno. Una parte que también me pareció interesante en su tercer capítulo es la estadía, ¿no?, que tuvo Arguedas en Sicuani. La labor que hizo ahí, pues usted menciona que Arguedas retorna, ¿no?, al Cusco luego de 15 años de su primera visita, ¿no? Y lo deslumbra por completo el retorno a la sierra, ¿no?, donde se asoman meses de intensa creatividad. Y se refiere a esta época como una de las mejores de su biografía. ¿Es cierto? Es cierto, John. Arguedas regresa alborozado a Sicuani, porque es un volver a la sierra, ¿no? Él había salido temprano de la sierra y vuelve a un espacio serrano un poco diferente al Puquio que conoció, ¿no? Él viene de un espacio serrano más insular, más cerrado, más pequeño, ¿no? Y se enfrenta en Sicuani a un mundo muchísimo más complejo que él conocía. Y esto le impresiona en muchos aspectos, sin duda, ¿no? En una carta que le escribe a los amigos en Lima, le dice desde Sicuani que sigue las comparsas de músicos y de expresiones andinas en el arte, lo sigue por las calles con lágrimas en los ojos, dice José María. Y le cuenta lo maravilloso que es para él estar en Sicuani y observar estos aspectos de la vida nacional que él había dejado de ver. En Sicuani y vuelvo a decir, es la etapa más feliz de su vida, de Arguedas, la más feliz de su vida. Y además, fructífera, ¿no? Fructífera, Arguedas en
Sicuani hace maravillas, instituye un sistema educativo que ahora recién es reconocido como abanderado de la modernidad, un proceso educativo que ya hubiéramos querido tener nosotros en nuestros colegios, ¿no? Sacaba a los niños al campo para que investigaran y estudiaran allí la realidad que los rodeaba, y luego interpretaran eso en poemas y en cuentos y en desarrollo propio de la currícula escolar. Esa denominación que la UNESCO después ha reconocido como una contribución excelente al desarrollo de la educación nacional, creo que puede enmarcarse en el criterio de investigación-acción. Arguedas era uno de esos profesores extraordinarios que dejaban su marca en el fondo de sus estudiantes. Muchísimos estudiantes de esa época se convirtieron en poetas, premiados, fueron estudiantes universitarios y muchos tuvieron reconocimiento a la poesía. Lo recuerdan y lo recordaron a Arguedas siempre, siempre. Bien, en Sicuani también podemos hablar un poco de su actividad política. Arguedas menciona usted que la literatura debería tener un contacto material con la realidad, en especial, ¿no?, con la realidad serrana. Esa interacción entre una sensibilidad india y la racionalidad costera. Arguedas mostraba también que era necesario en la política alguien que tuviera un contacto, ¿no?, más profundo con la realidad andina y que liderara, claro, una propuesta política indígena. Pues bien, por eso Arguedas sostiene que su novelística no refleja comunismo alguno. Sin embargo, no se puede negar quizás que fue un comunista no partidizado, no militarizado. ¿Alguna opinión sobre su actividad política? Sí, claro, me da la oportunidad de comentar algunos aspectos importantes. Hay un debate sobre si Arguedas fue o no militante del PC, o si fue solo un compañero de viaje. Yo mismo no estoy convencido completamente de lo que dejo escrito en el libro y en el que menciono que Arguedas fue un compañero de viaje. Hay quienes sostienen que fue militante. No hay carnet, no hay una hoja de afiliación, no se me mira en el PC, por lo tanto no se puede definir esto con claridad. Pero que acompañó al PC en Sicuani y lo empezó a hacer ya en Lima, se unió a las vinculaciones partidarias con el PC estando en la cárcel en Lima. Celia Bustamante fue un vehículo muy importante. Y también previamente su vinculación a este agrupamiento político que se creó en defensa de la República Española. Es la razón por la que Arguedas es encarcelado, ¿no? Porque él es militante de este frente político que activa cosas en favor de la República Española, ¿no? Y en ese proceso, pues, hay un incidente en San Marcos con un visitante italiano que lo abuchean, general Camarota, un italiano que viene aquí invitado por Benavides, que es el presidente, que era medio facho, y que lo llevan a San Marcos y San Marcos no lo quiere. Lo repudian como a Nixon años después. Y no se sabe si en verdad lo botaron a la piscina, a la cosa del tanque de letras o no, parece que no, pero le hicieron quedar muy mal a Camarota. Y entonces el régimen lo encarceló a varios, entre ellos cayó José María. En la cárcel, esta vinculación no partidaria, pero ya política, claramente política con la República Española, lo conduce a una vinculación con el PC. Y Celia Bustamante era militante del PC, era de la sección de ayuda a los presos, en eso estaba Celia, ¿no? Y por ahí se vincula. Además, parece ser que ya se conocieron antes en la Peña Panchofierro. Entonces, en Sicuani, él despliega esta vinculación con el PC de una manera muy notoria, muy notoria. Él organiza el mitin de recepción a Manuel Prado, cuando Manuel Prado, apenas elegido presidente, hace una gira por el sur y llega hasta Sicuani. Él, junto con los militantes del PC de Sicuani, del Valle de Vilcanota, y probablemente también del Cusco, y organizan este mitin que fue multitudinario a José María, a Manuel Prado. Pero él no estaba de acuerdo profundamente con la posición política del PC respecto a Manuel Prado. Él no estaba de acuerdo con esta alianza, ¿no? Recordemos que Ramírez y su gente los que hicieron esto, ¿no? De afiliar al PC a un movimiento de frente único junto con, digamos,
la burguesía nacional. Bueno, Borges tenía que llegar donde fuera. Entonces él se opuso y esto lo captó el PC y marcó su ruptura. Están documentos, cartas, en los textos se nota con claridad. No le publican sus textos. La crónica donde él relata lo que ha ocurrido en los mítines, en Sicuán, y relata esta historia y pone ahí sus puntos de vista, es trabada por la dirección de la revista, La Voz y el Martillo, y genera dificultades con Arguedas que se aparta. Pero miren, es en Sicuán donde él conoce a la militancia del PC, que después traslada a su novela Llama Fiesta, que escribe, hemos dicho, en Sicuán. El modelo de los militantes de izquierda que aparecen en la novela, el círculo mariatenista que aparece en la novela, si no recuerdo mal, capitaneado por el personaje Escobar, que es el líder de este grupo, que se reúne en Lima, son migrantes de Fukio, que tienen su grupo político mariatenista en Lima, se reúnen en un local en el centro y debaten sobre la corrida y sobre con quiénes se van a aliar. Terminan aliándose con los terratenientes de Fukio. El socialista Díaz hace una descripción de estos militantes bastante irónica, ¿no? Bastante irónica. Y no les asigna ninguna responsabilidad en el accionar del mundo indígena, de los 4 años de Fukio que se juntan para imponer la corrida, ¿no? Los mariateístas se oponen de alguna manera a esta corrida. Entonces, él no pudo haber visto cómo funcionaba el sistema de militancia estando en Cuba, ni tampoco en Lima. No podía haberlo visto. Esto lo vio Sicuán. En la militancia de Sicuán y lo trasladó a la novela. Luego de esta ruptura, no volvió a tener otra vinculación con ninguna organización política. En los años 60 y tantos, algunas organizaciones que nacían en esa época como Vanguardia Revolucionaria, etc., lo tentaron, lo enamoraron, se interesó él en vincularse con estos grupos, pero finalmente no se enroló en ninguno. Bien, este es un tema controvertido y que se toca en el libro de un modo bastante extenso. Hay cartas que él manda a su amigo Manuel Moreno Jimeno, a quien considero yo es su mejor amigo toda la vida, donde le explica todo este proceso muy ampliamente. Bien, Muy importante. Sí, yo, adelante. Justamente hablando de los amigos cusqueños, ¿no? Quizás, tiene todo un capítulo, el cuarto, ¿no? Donde menciona también que Luis Balcarce quizás fue la personalidad más influyente en la vida de Arguedas, ¿no? ¿De qué manera cree usted que influyó en esa afectuosa relación? Tiene muchísimo. Luis Balcarce fue su mentor, fue su profesor, fue su amigo, fue consejero, etc. Luis Balcarce le enseñó antropología, le enseñó geografía, cursos en San Marcos. Además, lo proponió en la obtención de trabajos. Luis Balcarce menciona que él gestionó el trabajo de Arguedas en Sicuán. Me parece que no es exacto. Pero a ese extremo llega la vinculación y desde que recordemos que Luis Balcarce fue el primer crítico que le hizo un análisis a su obra en el año 36, cuando él publica su novela Agua. Esa novela es comentada por Luis Balcarce en una revista que se llamaba Excelsior en Lima. Miren, ¿de qué época? También es quien le facilita poder publicar en la prensa. Tengo la impresión, por los datos que he recogido, que es él el que lo vincula con el diario de la prensa. Es un hombre muy relacionado. Luego le consigue trabajos, ¿no? Le vincula sus labores de etnógrafo y de antropólogo. Luis Balcarce lo lleva y lo trae, por aquí y por allá. La comunicación epistolar que mantiene es una demostración de esta realidad. El homenaje que le hacen en vida a Luis Balcarce tiene en el discurso de José María el principal expositor de ese homenaje. Es una carta, es un documento donde expresa toda su admiración por Luis Balcarce. Cuando luego de fallecido Arguedas le hace un homenaje ya fallecido, Luis Balcarce le retribuye esas palabras.
palabras en un homenaje también muy sentido. Y entonces hay una vinculación muy estrecha entre Luis Alcácer y José María. Además, no siempre era una vinculación coincidente, ¿no? En posiciones, porque Luis Alcácer era un extremista indígena, digamos, ¿no? Él era un indigenista extremo. Él no postulaba un país del tipo y del enfoque que Arguedas postuló durante varios años. Luis Valcárcel era un personaje intelectual que postulaba el dominio del mundo indígena sobre los demás estamentos de la sociedad nacional. No quería, un poco como Román Poma, no quería el mestizaje. El mestizo a Luis Valcárcel, desde que está en los Andes, es un mestizo inaceptable. Arguedas tenía otra posición, indiscutible, pero luego con el tiempo coincide. Entonces, toda la vida personal y toda la vida profesional de Arguedas está marcada por Luis Valcárcel. Esta relación fue muy estrecha. Un artículo que Arguedas hace para el Cusco, en homenaje al Cusco, y lo titula casi como también lo titula el suyo, porque Luis Valcárcel. Es una coincidencia, que no sé si ha sido la coincidencia, demuestra la gran actividad intelectual que tenían los dos. Un artículo sobre el Cusco prácticamente tiene el mismo tipo. Bien, Justamente, perdón, por otro lado, le quiero mencionar algo importante que marca de manera muy profunda y que explica esta relación de Luis Valcárcel con José María. En algún momento de su vida, José María cuenta a Luis Valcárcel algo que no lo cuenta nadie, que no lo repite con nadie nunca más, y que se refiere a su origen familiar. Le cuenta a José María, a Luis Valcárcel, que él es un hijo natural de un abogado provinciano, errante y viajero. Esta verdad, esta información la consigna Luis Valcárcel en sus memorias. Si alguien quisiera desvirtuar esta afirmación, él lo hubiera hecho hace tiempo. No hay nadie que lo haya desmentido, porque además cuento lo siguiente: Luis Valcárcel era un hombre muy meticuloso en la recopilación de los quehaceres diarios en su vida. Anotaba todo. Y cuando le hacen este trabajo, los dos personajes, no recuerdo, de gran mérito, son los que lo entrevistan y arman sus memorias, un trabajo arduo, encuentran facilitado el trabajo por los datos que Luis Valcárcel exhibía, datos que le llegaban cuadernos y cuadernos, ¿no es cierto?, de información de lo que había ocurrido en su vida. ¿En qué momento le cuenta José María esto a Luis Valcárcel? Es una incógnita. Yo me atrevo a pensar, un poco ficcionando, ¿no?, y exagerando un poco la vena inventiva. Creo que fue en el viaje que hicieron a Argentina en el año 60 y tantos, cuando al regreso el avión se malogra y tienen que aterrizar en un lugar de Chile, tienen ahí como 3 días. Y ahí, en esa soledad, sin hacer mucha actividad, imagino yo que Arguedas le cuenta esta historia de su vida, que es un tema que también en el libro se desarrolla de manera importante. pues bien, a ver, entonces pasemos, muy interesante, al quinto capítulo también, de interesante, donde usted menciona que Arguedas en enero de 1944 escribe sobre el aprendizaje de la lectura del niño indio, ¿no?, señalando que el conocimiento del idioma es fisiológico y psicológico al mismo tiempo, y que la memorización formal del alfabeto no supera el estado de analfabetismo. Pide por esta razón que al niño indio se le enseñe a leer primero en su propia lengua nativa. Precisa que el quechua tiene relativamente pocos fonemas propios, de mayor complejidad fonética, que es el imperial del Cusco. Es el que más fonemas característicos tiene, ¿no?, pero el que se habla en los departamentos de Purímac, Ayacucho, Huancavelica y parte de Puno es de fonética simple. Precisa que se debe castellanizar al indio y se le debe dar enseñanza de acuerdo con el método llamado cultural. Explica que el primer paso para la aplicación de esta forma de enseñanza
es la alfabetización científica en la lengua quechua. ¿Ya nos podrá ahondar, ¿no?, para los conocedores un poco más sobre cómo se podría aplicar esta enseñanza? A ver, Mira, la, sí, yo le voy a hacer un comentario general, quizás no especializado, sobre cómo introducir en las aulas este proceso. Lo voy a hacer también, pero lo principal es hacer un comentario sobre las visiones de Arguedas acerca del mestizaje. Arguedas tiene un desarrollo muy visible en sus ideas. En las Arguedas de Sicuani propugna la castellanización del indígena. Que buena cuenta significa la aculturación del indígena. Esa es una propuesta muy clara. Él la formula con quizá nuestra rotundidad con el que estoy yo explicándola, que no es posible detectar la complejidad en sus escritos. Él postula esto con todo énfasis. Con todo énfasis. Pero luego esto, y esto se debe a las influencias de varios actores, ¿no? Yo creo que uno de los factores importantísimos en esta visión es las políticas mexicanas. México adopta esa política, ¿no? De mexicanizar al indígena. No lo ha conseguido, no lo ha conseguido México. Ahora hay 15 millones de indígenas en México, que no se han adherido a esta castellanización, a esta mexicanización. Pero en esa época, luego de la Revolución Mexicana, las teorías que provenían de este tema de México eran muy fuertes. Además, él tuvo la oportunidad de conocer al embajador de México en el Perú, Moisés Sáez, que lo visita en Sicuani, es muy amigo de Celia, muy amigo de José María, y este embajador es un intelectual mexicano, es parte de la inteligencia criolla mexicana que postula la incorporación del indio a la sociedad occidental y cristiana. Tiene texto, tiene un libro sobre el Perú, sobre el problema del indio en el Perú, tiene un libro sobre el problema del indio en Ecuador también, Moisés Sáez, un tipazo, ¿no es cierto? Un tipazo. Él tiene muchísima influencia en José María y en la reflexión de esta idea, ¿no? Además, él, por supuesto, que ha leído a los antropólogos mexicanos, ¿no? Ariel Regamio, Vasconcelos, etc., que tienen estas posiciones. Y además, él asiste, estando en Sicuani, a un congreso, al primer congreso indigenista que se hace en el continente americano, en México, en la localidad de Pátzcuaro. Él va el año 41, Luis Amador hace también parte de la delegación. Algunas no va como parte de la delegación, pero logra que José Sáenz seguramente lo incorpore al equipo peruano. ¿No? Va Escalante, va Luis Alcácer, creo que va también José García. En fin, él va. Y ahí en Pátzcuaro pues se consolida esta visión, que por años ha sido una visión hegemónica, ¿no? Hay que incorporar al indio a la occidentalidad. Por lo tanto, que aprenda castellano y se olvide del quechua o de las lenguas ancestrales. Esta visión va cambiando con el tiempo, ¿no? Y el hombre de los años 60 que escribe poesía en quechua no es el hombre de Pátzcuaro, ya no es el hombre de Sicuani en términos intelectuales, ¿no? Es un hombre que eso lo dice todo, empieza a escribir en quechua sus poemas y tiene una propuesta en la que no se asoma una visión en Sicuani. Es cierto, también es cierto, hay que admitirlo, que no tiene una visión indigenista, una visión indígena, ¿no? Indigenista nunca. Una visión indígena de la propuesta nacional no es parte del patrimonio de la vida. Se puede encontrar, se puede buscar y encontrar rasgos de que esa era la visión. El proceso de descolonización de los años 60 contribuye mucho a esta visión de la vida, ¿no? Vietnam, su visita a Cuba, etcétera, le generan una visión distinta en la realidad. Si hubiera sido la guerra 10 años después, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo no atrevo a pensar que hubiera madurado esta idea de un país indígena. Pienso yo. muy bien. Un noveno capítulo mucho más interesante porque los peruanos también poseemos el propósito, ¿no?, de construir una nueva narrativa acerca de nuestros orígenes y destinos. Tenemos el derecho, como usted menciona, de saber cuál es la verdad de la pacarina de José María Arguedas. Usted afirma que Juanita Tejada Gutiérrez, pues bien, luego de las interpretaciones cerradas, ¿no?, tempranamente de la biografía del escritor,
afirma que la madre biológica debería ser Juanita Tejada Gutiérrez. ¿Nos puede comentar cómo llegó quizás a esa conclusión? Porque Victoria Altamirano ya quedó en el pasado. Sí, este es un tema delicado, es un tema controvertido, hay que tomarlo con cuidado. En ese criterio me voy a expresar con esos parámetros. Vea, el solo hecho de recoger la información que nos brinda Luis Valcárcel, me pregunto, y pregunto a quienes se interesan por este asunto, ¿acaso esa realidad, solo esa realidad, acaso no es suficiente para preguntarse si es una afirmación cierta o es una afirmación falsa esta de Luis Valcárcel? El mundo académico, el establishment arguediano, los que dominan, los que son, digamos, en cierto modo, los propietarios de la imagen oficial de Arguedas, no quieren hablar de este tema por ningún lado. Y no es un tema que tenga que ver con afanes subalternos, ¿no? Digamos, la chismografía nacional que se pregunta, oye, ¿qué hay detrás de este tema? Yo creo que ese ingreso al tema es absolutamente incompatible, por lo menos con los intereses que yo tengo. Yo me pregunto qué pasaría si descubriéramos por documentos y por informaciones que la madre de García Lazo no es Isabel Chipotle, sino una de las españolas que arribaron al Perú. Es, por supuesto, ciencia ficción. Sabemos que la madre de García Lazo fue Isabel Chipotle. Pero ¿qué pasa si esto no fuera cierto? Todo el andamiaje de mestizaje que se ha construido en torno a García Lazo, andamiaje que le ha quitado su apellido materno, y nadie lo conoce como García Lazo Chipotle, y nadie lo conoce con ese segundo apellido. Se lo ha ocultado, se lo ha descendido a un nivel subalterno y subterráneo de culto. Pero García Lazo Velega es García Lazo Chipotle. Pero no, el mestizaje se ha construido con esta nomenclatura y adheriva a la figura de García Lazo de un modo muy fundamental. La generación del 900, brillante generación, y ya quisiéramos tener ahora en los conservadores nacionales, José de Gabriel Abuelo, Ventura García de León, Francisco, de la UNDE, y varios más, elaboran esta teoría del mestizaje nacional, la propuesta del mestizaje nacional, porque recordemos que antes de ellos, el país era un país dividido entre la República de Indios y la República de Españoles, o de criollos, en la etapa contemporánea. La guerra con Chile genera la preocupación por el otro, y se dan cuenta que esto es inviable, que este país no puede seguir caminando en esta realidad, porque la derrota con Chile es la división nefasta de estas dos realidades. Esto no puede funcionar. Y esta generación se preocupa por este tema y plantea a un país mestizo. Esa narrativa es la que nos acompaña hasta ahora. Es una creación teórica que nos acompaña hasta ahora. Y uno de los factores importantes en los que se asienta esta narración es el mestizaje de Garcilaso. El mestizaje de Garcilaso. Pero luego los inventores de este mestizaje hicieron mestizaje, pero no familias extranjeras, ¿no? No pusieron en práctica el mestizaje teórico que se ni sus principales seguidores tampoco, ni sus seguidores no teóricos, pero seguidores de casta, seguidores de clase social, tampoco pusieron en práctica este mestizaje. El mestizaje lo hicieron con familias europeas. No había pues princesas, ya no había princesas de Inca para poder hacer este mestizaje desde ese punto de vista garcilaseano. Entonces, si esto lo vemos en Garcilaso, ¿por qué no es posible pensar que es importante que esto se sepa en el tema de José María Villegas? Porque el lugar de enunciación es importante. El lugar de enunciación es importante. Y déjenme decirles yo lo siguiente. Creo que hay un interés evidente por la inteligencia nacional de tocar este tema.
porque han convertido a Arguedas en una expresión de la continuación del mestizaje enarbolado en torno a la silencio, ¿no? Y lo han convertido en un héroe, un héroe cultural, cuando realmente Arguedas es héroe de la resistencia indígena. Hay una preocupación de este tema, por supuesto que es sana y con todo derecho, tienen derecho de hacer esto. Pero también quienes no estamos en esta nomenclatura tenemos el derecho de plantear un lugar de enunciación distinto para José María Arguedas. Porque en este tema, José María Arguedas es un puntal, es un referente importante para construir en torno a su enunciación un proyecto de país. No está solo, está con Garcilaso, está con Gómez, está con Santa Cruz, pero su aporte, su visión, su lugar de enunciación es fundamental. Es fundamental. Por eso nace mi preocupación, ¿no es cierto? Y por impedir que en este país se blanquee a todo el mundo. Este país ha blanqueado a Garcilaso, le ha quitado su apellido materno, no es Cifuentes nunca. No han podido blanquear a Román Pola porque es imposible, es un indio completo. Y tampoco han podido blanquear a Santa Cruz Pachacú. Es un indio completo. Pero han blanqueado a Sarita Colonia, han blanqueado a este médico que vive en la Verruga, Cerro Pasco. ¿No? De ser un moreno notable, lo han convertido en un blanco completo. Hay un afán de blanquear todo lo posible, ¿no es cierto? Porque el mestizaje va el mestizaje, pero con predominancia blanca, con predominancia europea. Un mestizaje con predominancia andina, indígena, no es bien, no es bien, ¿no? Y una Arguedas que tenga un origen distinto no será una herramienta fácil de manipular en este tema. ¿Cómo será fácil de manipular? Tampoco estamos en el afán, pero en particular, manipular la figura de Arguedas, por supuesto. Eso es difícil. Bueno, pero vamos al tema. A mí me cabe la satisfacción, John, de haber, con diversas fuentes y con diversas ayudas, con diversas colaboraciones, por supuesto, están en el libro, haber encontrado la casa que luego Arguedas la usó como referente para construir la casona del viejo en la novela Los Ríos Profundos. Una vieja aspiración fue para mí encontrar, por diversas razones, por diversos caminos, pudimos dar con esta dirección. Y fue sin duda también otro descubrimiento y una sorpresa para mí personalmente descubrir que aquí había vivido Juanita Tejada. Y que, según algunas fuentes, esto hay que comprobarlo, según algunas fuentes, José María visitaba esta casa. Visitaba esta casa y visitaba a Juanita Tejada. Bien. Esto hay que comprobarlo. Bien. Entonces, y por otro lado, la población de Guanipaca, que es, considero yo, el lugar donde nace Arguedas, en Guanipaca, que es el distrito del departamento de Bolívar, que está muy cerca al norte, vinculado a un clima más benigno, donde el viejo tenía, el famoso viejo, entre comillas, que usa el término, Manuel María Guillén, era dueño de 4 haciendas, ¿no? Calquequi, Guanipaca, El Triunfo, etc. En una de esas haciendas nace José María. Y le voy a contar algo. El camino que a mí me condujo al descubrimiento de la casa de José María estuvo también trajinado por la presencia de una señora a quien aprecio mucho y a quien estamos en el mismo homenaje. La señora Rosa Matos Gutiérrez. Es una venerable anciana que a quien entrevisté hace ya varios años, que era ahijada de Manuel María Guillén y era amiga de José María. Y había conocido a José María, bastante menor ella, pero había conocido a Arguedas en esa época. Y ella dice, todo el mundo de Guanipaca sabe perfectamente quién es la mamá de José María. Ella afirmaba y decía, yo sé que es Juanita Tejada. Todo el mundo lo sabe. José María tiene parientes allí que son idénticos a él. Conversando con las autoridades de Guanipaca, en la posibilidad de dar una charla allí sobre este tema, el alcalde de Guanipaca actual, personaje interesante, importante, me invita a participar en Guanipaca en un evento donde dice, quiero que venga porque para nosotros es importante
hay investigadores que están en esta línea, porque aquí en Guanipaca me dice, amigo Chacón, todos sabemos cuál es el origen de Susana Arias. Todo el mundo sabe que su madre es bonita Tejada. Bien, como usted y yo lo he leído en algunas páginas del libro, los peruanos tendríamos un ideal, pero tendríamos un camino de desarrollo para ser país distinto, tenemos el derecho de saber que nos asiste el derecho. Es un tema que no es un tema personal. Arguedas ha trascendido los linderos de lo personal, ha invadido los linderos de lo social y lo nacional. Desde esa tribuna tenemos que estamos en este proceso la obligación de traccionar este tema y arribar a una conclusión. Bien, bien, eso es. Entonces el libro contribuye a unas cosas importantes, es a descubrir la casa de los ríos profundos y introducir en este mundo a un personaje que se creía había quedado acá, ¿no? Vivió en el Cruz por muchos años y falleció en el Cruz. Hay un tema enorme por descubrir aquí, como hay muchísimos aspectos también que falta por estudiar de Arguedas con el Cusco. Por ejemplo, no se sabe, no hay un estudio sobre los cusqueños en la obra de José María. En el Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, por ejemplo, hay pescadores de origen cusqueño, hay un cicuareño en el Zorro de Arriba, ¿no? Los trata con mucho cariño. En los ríos profundos, también. Y vea, a propósito, y esto es parte también del análisis, ¿no? José María fue un personaje muy especial en estas cosas personales. Él nunca mencionó esos temas sobre su vida, nunca lo mencionó, de manera oficial, ¿no? En una entrevista, en una declaración, ¿no? Pero está en su vida, está en sus libros esta figura. Y a mi juicio, esta figura materna verdadera, y digo entre paréntesis también lo siguiente, digo entre paréntesis lo siguiente, Víctor Manuel está en las novelas de José María. Usted sabe que las novelas de José María son muy autobiográficas, son de un gran contenido autobiográfico. Víctor Manuel está en Bruno, el hacendado de todas las sangres, está en otros personajes más, pintado parcialmente de un modo mayor, de un modo menor. Victoria Altamirano no está en ningún lado en la bibliografía ficcional de José María. Usted quiere encontrar a Victoria Altamirano, la madre oficial de José María, va a escarbar por gusto. Es inútil. No está en ningún lado. Sin embargo, la que considero yo, no digo quién es, pero la que considero yo, que es la madre de Arguedas, está muy fácilmente identificada en dos novelas. En Todas las sangres está dibujada la Curco, está dibujada. No es exactamente ella, pero está dibujada, está diseñada en torno a esta imagen materna de Arguedas. Pero donde sí está sin duda la madre de Arguedas es en los ríos profundos. En un pasaje donde el niño Arguedas, después que las señoras del mercado, las gateras del mercado, asaltan, se hacen dueñas de la sal, del depósito de la sal, decide alguien enviar algo de sal a la hacienda. Y se asigna a un grupo de personas para ir, 2, 3 personas que llevan 4 o 5 sacos de sal a la hacienda, para dárselas a los cocineros de la hacienda. Y Arguedas se suma, Ernesto se suma a esa comitiva, y alegre y feliz el niño, joven de 14 años, va detrás de las señoras del mercado para dejar esta mercadería en manos de los comuneros de la hacienda. Cuando esto se realiza y se reparte la sal, el niño está cansado y se recuesta en los muros exteriores de la hacienda y duerme, se queda dormido. Cuando se despierta, hay una mujer a su lado. Es una señora blanca, de ojos claros, de trenzas y que viste como mestiza. Hay un desarrollo allí que uno dice, ¿de dónde sale esta señora? ¿Por qué tiene que aparecer en la novela? ¿Cuál es la importancia? Le dedica 4 o 5 páginas, no completas, en el desarrollo le suman 4 o 5 páginas, donde la señora
reúne todas las características que tiene Juanita Estrada en sus funciones en la casa de los Guillén en la calle Maruri 320. He escuchado diversas versiones sobre quién es esta señora Blanca de ojos claros en la novela. Los académicos me han asignado una versión, otra versión, nadie se ha fijado con esta versión. Permítame decirle, con las características que he podido recoger de la configuración biológica, física de Juanita, es el retrato de esta señora. Es el retrato de esta señora. Entonces, ahí hay un... Arguedas tiene esa disposición de dejar entre digresiones, dejar entre paréntesis, en espacios un poco juntos, esta realidad. Yo, para terminar, espero que esta casona, que ahora es un centro comercial, en algún momento, sin perjudicar nada a la familia, sin restarle, digamos, ganancias y derechos, por supuesto, pueda, en un proceso conveniente, de justo y precio, pasar la propiedad a poder de la ciudad de Cristo, ¿no? Se convierta este espacio en un lugar de desarrollo cultural, de desarrollo multicultural, aunque esta casa me parece tiene derecho, es hermosa, y creo que esto es una tarea que los pequeños tienen que ponerse en el hombro y llevarla adelante, es un símbolo para la ciudad que no debe permanecer de espaldas a la estructura urbana y a la cultura. Ojalá que así sea, estimado yo. Bien, pasamos a uno de los capítulos más interesantes para mí, es el 10º, donde menciona los apuntes para una filosofía del yaguarmayo. Muy bien, los diversos relatos, ¿no? Mitos, canciones, poemas, así como los variados ensayos etnográficos, ¿no? Investigaciones antropológicas y estudios sobre el folclore andino representan un legado invaluable, ¿no? Rescatado desde la experiencia vital de un individuo quechua moderno, ¿sí? Como lo menciona Red. Pues bien, ¿qué piensa de que de su pensamiento se puede deducir una filosofía panteísta del yaguarmayo, ¿no? Pero sin considerar otros elementos que haría pensar que Arguedas no niega el sincretismo religioso andino? A ver, sí, es compleja la pregunta y voy a tratar de emitir una opinión. Vea, en realidad, esta parte final del libro, que creo que es la tercera, debería ocupar un espacio distinto, una publicación distinta, ¿no? Consulté y conversamos con los editores del Centro Bartolomé de las Casas y convinieron que no era inconveniente, no era contraproducente que esto estuviera como colofón de la investigación, porque en buena cuenta, un trabajo que vengo haciendo ya algunos años de empeño en formular ideas en torno a la filosofía andina, qué cosa es la filosofía andina, de dónde viene, cuáles son sus contenidos, es un trabajo que me tiene a mí ocupado permanentemente. Me ocurre que, habiendo ya hecho algunos avances, me encuentro en la investigación de la vida de José María en Cusco, me encuentro con esta conversación que hace Ernesto en la novela Los Ríos Profundos con las piedras de la calle Jatón Judío, que para los oyentes y interesados que nos están acompañando es la calle que contiene la piedra de los 12 ángulos. En las primeras páginas de la novela, Ernesto desarrolla esta relación con las piedras. Y él se acerca a este palacio que es la casa antigua de Inca Roca, ¿no? Se acerca allí y conversa con las piedras. Descubre que en ese muro hay un río. Definitivamente, es un río lo que se ha significado en estos muros. Se piensa que el desorden aparente que este muro tiene se debe a un descuido quizá de los constructores incas de la época, pero no es así. Es la reproducción de un río, esta pared. Y él nos hace saber, ¿no? Y conversando con esta pared,
él le descubre una serie de estadios al río. El río en estío, el río en época de secas, etc. Y finalmente le hace un conjunto de homenajes en quechua, que contienen la palabra Yaguarmayu de manera muy frecuente. Debo reconocer que esta lectura distinta, ¿no? Porque no es igual leer un texto con afán de divertimento que leerlo con el criterio de estar investigando algo, ¿no? Esto me motivó enormemente la idea de que por ahí estaba el nombre de esta propuesta filosófica que estoy construyendo. Y que tiene que ver con algo muy importante, ¿no? El río es un elemento sumamente importante en el futuro, porque la estructura ideológica, política, ecológica proviene del gran Hatun Mayo, ¿no es cierto?, de la Vía Láctea. De la observación de la Vía Láctea es que proviene muchísimo de la estructura filosófica de los antiguos peruanos. Bueno, también de los griegos, y en general. La observación del universo es uno de los aspectos fundamentales de la filosofía mundial. Uno es la filosofía, permítanme hacer esta digresión, la filosofía es cómo veo la naturaleza, cómo veo la sociedad, cómo me veo a mí mismo y cómo veo la divinidad. Estos 4 elementos son constitutivos de todas las filosofías. Cómo veo la naturaleza, cómo veo la sociedad, cómo me veo a mí mismo y cómo veo la divinidad. Resulta que estos 4 elementos están en los textos antiguos de estos 4 peruanos que he mencionado, y está esta preocupación en los textos de José María. Y en este diálogo es un diálogo extraordinario que yo invito a que lo lean como la mejor explicación del Cusco mítico, del Cusco antiguo. Es extraordinaria esta vinculación de José María. El padre, en la novela, el padre que lo acompaña, el papá Ernesto, lo encuentra en este trance a Ernesto y le dice: ¿qué estás haciendo? Eres un loco, ¿qué estás conversando con las piedras? ¿No? El padre es occidental, no conoce, ¿no? Y le dice: lo que tanto es niño, Ernesto, por eso eres así, ¿no? Y Ernesto le dice: no, papá, esto es así, esto es cierto, tú puedes conversar con las piedras. Bueno, y luego con él hacemos un recorrido por los otros sectores de la ciudad, donde él también sigue describiendo la ciudad desde este punto de vista indígena. Esa es una visión indígena. Entonces, el famoso Hatun Mayo, la presencia del río en la poesía de Arguedas, la presencia del río, porque la poesía de Arguedas es el río en variadas formas. Es el río con agua, es el río de personas, es el río de multitudes, es el río de hormigas, es el río de la naturaleza, es el río, en general es el río. Porque el río sintetiza en muchos aspectos, ¿no?, la esencia misma de la filosofía andina. Porque el río es continuidad y cambio, pero también repetición. Es un elemento fundamental en la filosofía andina. Es respetuosa del tiempo cíclico. A diferencia de la filosofía occidental, que ve el río como una continuidad que no tiene repetición. El ojo andino ve el río como la representación del tiempo andino. No es casual la utilización del río, porque se extrae del Hatun Mayo, esta visión del río como la representación del espacio y tiempo, porque recordemos que los andinos utilizan la palabra pacha para describir el espacio y el tiempo. ¿En qué lugar podemos nosotros ver confusionado espacio y tiempo? Mirando un río. Mirando un río. No me extiendo en esto, por el tiempo, creo que estamos acabando además, y exige un desarrollo mayor, probablemente que no es oportuno, pero el espacio donde el espacio y tiempo, el lugar donde el espacio y tiempo se confluyen, es el río, ¿no? Cambiante permanentemente, confinado en un espacio, pero nunca el río es el mismo, nunca el río es el mismo, pero tampoco, nunca el río deja de ser una realidad que se renueva y se repite, ¿no? Quiero agregar lo siguiente: el tiempo andino es circular, pero no es el tiempo circular de Nietzsche, ¿no es cierto? Nietzsche, que habla del eterno retorno. El tiempo andino es circular, pero no es la repetición de lo anterior, ¿no?
Es esta figura de la serpiente, de la culebra enroscada, muy profusa, difundida muy profusamente en los cerámicos, en el arte textil del tiempo antiguo, es la representación del pie. Bien, hay materia para desarrollar esto. En el libro se desarrollan los elementos iniciales de esta teoría, de esta filosofía, y es ahora que estoy también trabajando este tema y espero en un plazo prudencial publicar una propuesta más acabada. Gracias por la pregunta. Bien, con su permiso, más bien he resaltado algunas ideas, ¿no?, que me parecieron muy interesantes y las quisiera pasar a leer. A ver, nos dice que el pensamiento nuevo, ¿no? Tenemos pensamiento mestizo. Después de más de 5 siglos de marginación, ¿no?, la cultura andina aún se mantiene viva. Buscarla, pues, sería tarea improba y irrealizable, ¿no? Sabemos devastar y cuestionar. Nos reconocemos en la oposición, pero no sabemos bien cómo organizar y liderar la edificación de una nueva cultura, una distinta civilización. Bueno, la nuestra tiene que ser una filosofía que bien puede ser bautizada como realista y mágica. Bien, lo principal, también menciona, la principal consecuencia, de esta realidad es ausencia de nación, fundamento primordial para un proyecto político y social de largo plazo, la implantación de los criterios de la razón. Es necesario, dice usted, un proyecto nacional, ¿no?, un sujeto andino que haga posible una nación y un Estado para su cultura. Pues no puede existir un pensamiento nacional que no recoja las elaboraciones teóricas de nuestros ancestros. ¿Cómo explicaría, ¿no?, el momento político, económico, religioso, científico que está dominado por el desánimo de algunas personas? Quizás, ¿no? Como, a ver, ¿cómo Sí, John. No es un secreto, ni es una verdad oculta a los ojos que el Perú no ha logrado ser un país para todos, ¿no? Las últimas elecciones han mostrado un país dividido, racista. No me extiendo en el asunto, ¿no? Pero, entonces, después de 500 años, seguimos buscando una propuesta nacional que nos permita tener un país de todas las ángeles, ¿no?, donde la diversidad étnica, la diversidad cultural se expresen en igualdad de condiciones y unidos todos por un proyecto nacional que conjugue los criterios básicos compartidos por todos. No en todo, pero sí en los aspectos básicos. No tenemos esa realidad. Y creo que uno de los factores para que esto no sea posible es la ausencia de una filosofía nacional. La filosofía occidental, John, usted es de esa profesión, lo sabe mejor que yo. Y bien, la filosofía occidental ha servido para construir naciones, ha construido Occidente. Los filósofos occidentales son útiles en sus expresiones filosóficas a la sociedad. La sociedad aprende de ellos. Nosotros no tenemos esa realidad. Los filósofos nacionales son el remedio y la reconstitución remendada del pensamiento occidental. A nosotros nos han llegado los elementos residuales del pensamiento occidental, ¿no? Y encima aquí han sido mal digeridos además. ¿Por qué no hay unas escuelas de pensamiento occidental? Porque no, los filósofos en el fondo no sienten como propio esto, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una filosofía, más que una filosofía que nos enseñe a pensar y a dilucidar el ser y la nada, y los problemas existenciales, del soy o no soy, de si la materia está antes o la materia está después. Necesitamos una filosofía que nos enseñe a vivir. Una filosofía que nos enseñe a convivir. Una filosofía que nos enseñe a respetar al otro en todas sus dimensiones. Que construya la unidad del hombre y la mujer y sea tolerante con todas las formas de expresión que tiene la sociedad. Repito, una filosofía que no solo sea útil para pensar en los temas etéreos y trascendentales de la vida del ser humano, ¿no? Habrá vida más allá de la muerte, no es así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestros pensadores, Garcilaso, Bonpón, Arguedas, no ingresan a ese tema. Pero sin embargo ingresan al tema de la ética y la moral de un modo muy, 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 muy claro y preciso.
A mi juicio, ese es el camino de la filosofía nacional. Una que nos enseña a convivir, nos enseña a vivir y a respetar la naturaleza. En medio de la debacle de la civilización occidental, porque esta civilización está muriendo. Esta civilización está muriendo. No avisoro una inanición pronta. Yo creo que en 50 años esto no va más. Miren lo que ha hecho la civilización occidental con la Tierra. Miren lo que ha hecho. Aún hemos llegado a un proceso en el que algunos grados de deterioro de la naturaleza son irreversibles por varios siglos. Así lo dicen los estudios. Esa visión es la visión occidental. Pero con el famoso tiempo lineal, a nadie le interesa dejar atrás devastación y destrucción. Claro, pues si mi tiempo es lineal, yo me voy y me muero. El tiempo andino no. El tiempo circular andino hace que tú seas responsable de lo que haces hoy día. Porque tienes adelante al abuelo y tienes atrás al nieto, y al revés. Y al revés. Esto obliga a un tipo de actitud ética y moral con la vida distinta. ¿Qué cosa va a reemplazar a la estructura de pensamiento occidental? ¿Qué es lo que va a ocupar ese lugar? Yo estoy convencido de que la reserva que hay en el pensamiento ancestral, no folclórico, no el que propone el retorno a la guaraca y a las sandalias y a la flecha, ¿no? No. Pensamiento ancestral que mira el futuro y que extrae de su pasado los elementos constitutivos de la interpretación del futuro. Esas reservas están en el pensamiento ancestral. ¿Cómo no estar si ese pensamiento ancestral ama y quiere la naturaleza? Y hay un lenguaje que el poblador andino entiende con la naturaleza. Conversa Ernesto con las piedras del Cusco. El andino nuestro conversa con la naturaleza, la quiere, la ama y la respeta. Cuando se habla de estos locos que defienden lagunas de 3 metros de profundidad, no están entendiendo en absoluto lo que significa esa defensa de la laguna. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo la trascendencia de la vida. El Occidente nos quiere hacer creer que eso no tiene importancia. No tiene importancia. Una lagunita nada más. Que desoyen los beneficios enormes que va a tener el desaguar la laguna, el desgraciar la laguna, ¿no? Mentira. No es así. ¿Implica no hacer explotación minera? Por supuesto que no. Pero no con las condiciones actuales, ¿cierto? Estamos hablando de esos temas concretísimos que deben de venir, deben de proceder de un pensamiento matriz fundamental que es la filosofía. Sin filosofía no hay proyecto social, es imposible, eso no existe. De solo la ideología no vamos a extraer un proyecto nacional que tenga una mirada de 100 o 200 años, porque de eso se tratan los proyectos nacionales. De reajustes en los próximos 100 años, de reconsideraciones en las próximas décadas. Y eso solo puede provenir de la filosofía. Es ahí donde está mi preocupación. Y por eso miro a los antiguos peruanos, para extraer de allí los parámetros, los paradigmas que puedan servir para pensar el futuro del país de un modo, entre comillas, moderno. Me cuido de poner entre comillas porque la modernidad se entiende de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. Para mí y para los andinos, la modernidad es el buen vivir, el año en causa. Eso es modernidad. Vendrán otros adelantos, etc. ¿Cómo no va a ser moderna, mi querido John, una sociedad que proviene de un lugar donde el espacio y tiempo es lo mismo? ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar para que Occidente reconociera que el espacio y tiempo son equivalentes? 1905, cuando Einstein formula esa teoría de la relatividad y descubre que hay una equivalencia, hay un juego de intereses comunes entre el tiempo y el espacio. Bueno, pues, los andinos, no digo que eran cuánticos, no estoy hablando de eso, por supuesto, pero sí tuvieron la gran intuición de esta realidad. Puede ser eso arcaico, puede ser eso calificado de utópico, no, de ninguna manera. Hay entonces tarea por hacer, yo. Hay tarea por hacer, y en esa tarea estoy yo, además, vinculado y metido. Pero además te digo lo siguiente,
esta alternativa, sin una plataforma política, no es viable. Tiene que haber trabajo político que haga posible que esta plataforma sea conocida y sea difundida, porque lo político gobierna todo, ¿correcto? No se puede uno quedar en la espiritualidad solamente, hay que hacer la voz política, que es muy complicada, sabemos cómo es esto, pero es un reto que hay que asumir, que hay que trabajar. Bien, John, creo que vamos llegando al final. Sí, ya, así. Los amigos deben estar ya ansiosos por terminar. Sí. A ver, una última pregunta, quizás la penúltima, porque es también interesante. Meses previos, ¿no?, al suicidio de Arguedas, profundiza su vinculación, ¿no?, con el mundo mágico y mítico del que provenía y le hace establecer similitudes entre el zorro de abajo y el zorro de arriba. Y un antiguo alumno suyo, vertebración de la realidad y el mito sin transponer una barrera de raciocinio. Pues bien, en la agonía del Rasuniti, la narración de la muerte de Pedro Huancaire, el gran Daza, hijo de un Huamani grande de una montaña de nieve eterna y que vivía en un caserío de no más de 20 familias, es síntesis densa de la cosmovisión andina y portal del ingreso a su vasta filosofía. El cuento exento de influencias cristianas nos proporciona un fresco extenso de la manera en que nuestra antigua cultura se relaciona con la naturaleza, en particular en el momento trascendental de la muerte, a través de la serena travesía que hace Pedro hasta su acceso a otra dimensión de la energía. Vemos el modo en que nuestros antepasados hacían este tránsito y la supervivencia de esta realidad en las comunidades andinas contemporáneas. Pues bien, ¿cree usted quizás que es necesario cambiar el concepto de muerte? O... yo creo que sí, ¿no? Cada sociedad, cada civilización tiene un concepto de todo distinto. El concepto de muerte egipcio es distinto al concepto de muerte occidental. El concepto de muerte occidental nos habla de una resurrección final, ¿no es cierto? Y del perdón de los pecados, no importa lo que hayas hecho, hayas quemado naturaleza, hayas degradado sociedades, no importa si tú te arrepientes, tienes un lugar en el paraíso. Bueno, esa es una visión de la muerte. La visión andina es distinta. La visión la visión andina de la muerte es un cambio de energías, ¿no es cierto? La muerte es parte de un proceso natural de la vida. Hay que tomarla con un exagero, inclusive con alegría, ¿no es cierto? Porque estás entrando a una forma distinta de vida. Y esto hace, por ejemplo, entender por qué las momias de los soberanos estaban conservadas como se conservaron, ¿no? Porque eran parte de la vida diaria. Se consultaba con ellos, ¿no? Se hablaba con ellos. Y había quienes interpretaban eso que supuestamente estas manifestaciones conservadas decían. Entonces, sí, pues no solamente hay que reinterpretar la vida, la muerte, sino la vida misma, ¿cierto? Las relaciones entre las personas, las relaciones entre el hombre y la mujer, y de demás géneros. Hay la necesidad de replantearse las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, ¿cierto? Hay que replantearse todo, es un cambio civilizatorio. Yo no creo que sea posible una alternativa de desarrollo para nosotros distinta que no sea la de la sustitución de este sistema civilizatorio por uno nuevo. Por esto que tenemos nosotros durante 1000 años atrás y que tiene un accidente de 500 años y que va a tener que restituirse en algún momento. Y eso va a tener que, por supuesto, cambiarse en paradigmas de distinto tipo, como lo estoy diciendo, en variados aspectos de la vida concreta, en producción, en bienestar, en educación, en recreación, en medicina, y también, por supuesto, en religiosidad, y también, por supuesto, en religiosidad, ¿no es cierto? Sobre ese tema no se puede dictar sentencias, pero sin duda que habrá elementos de juicio que hagan posible que esto también se replantee, ¿cierto? Que esto también se replantee. Yo recuerdo las propuestas de Spinoza, este famoso y no muy conocido filósofo holandés, hispano-lusitano holandés, ¿no? Tenía estas vertientes, ¿no? Este extraordinario hombre tiene un pensamiento, John, muy parecido al pensamiento andino. Usted sabe que para él la naturaleza era Dios y Dios era la naturaleza. ¿Cómo fue vilipendiado, no? Fue víctima de escarnios, lo expulsaron de la sinagoga, prohibieron que la gente se juntara con él, que hablara con él, tuvo que escaparse de Ámsterdam y refugiarse en un pueblito cercano, Leiden, una gran parte de su vida, después acabó en La Haya.
era un paria, Spinoza, este judío extraordinario, que tuvo la osadía de replantearse los conceptos de la divinidad, ¿no? Reinterpretó la Biblia y reinterpretó los conceptos de la divinidad. Y ocurre pues que nos estamos en la búsqueda de referentes en el extranjero también, porque hay gente que tiene trabajos en este tema y desarrollos en este tema, que se asemejan al pensamiento andino. Spinoza es uno de ellos. Spinoza es uno de ellos. Profundamente andino. Él considera, lo vuelvo a decir, la naturaleza Dios y Dios la naturaleza. Otro pensador importante es Levinas, ¿no? Levinas es otro pensador importante que también aporta ideas importantes al pensamiento andino, ¿no? Tenemos que acudir a estas fuentes también, no todo es nuestro, ¿cierto? Es necesario también acudir al pensamiento universal. Yo encuentro en estos dos pensadores un referente importante que es necesario consultar, es necesario conversar con ellos, ¿no? Sí, no sé si eso satisface tu pregunta. Pues para finalizar, no sé, algún mensaje o qué se les dice a los incrédulos, ¿no? A los filósofos de los últimos 50 años que saben que no están de acuerdo, pues lo llaman cosmovisión andina, ¿no? Y se ha desplegado su operación arqueológica, ¿no? En un doble camino. Gracias, Dios. Mira, a nosotros, a los andinos, nos ha permitido llegar hasta la cosmovisión. Pero no porque el término sea inadecuado, ¿no es cierto? Porque el término en su acepción original es una forma de filosofía. Pero al ser usado en la calificación de las costumbres andinas, ha devenido de un tema subalterno. Lamentablemente, ¿no? Y ha perdido su dimensión original, que tenía una equivalencia muy fuerte y equitativa con la filosofía. Pero no es así en el mundo nuestro, que califica a nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir como cosmovisión. No nos han permitido acceder a la filosofía. Hay ahora inclusive pensadores nacionales que no aceptan que haya habido filosofía en el pensamiento antiguo. Tienen derecho a hacerlo. Es un debate que hay que dar, ¿no es cierto? Yo estoy en las filas de que se consideran que sí hubo filosofía. Porque una civilización de 15.000, 20.000 años no hace lo que ha hecho, no hace Machu Picchu, no hace Sacsayhuamán, no hace Chan Chan, no hace Caramonga. Con solo cosmovisión, solo con ritos, no se hace. Tiene que haber habido una filosofía, y ha habido una filosofía que es necesario conocer, tratar y recuperar su nivel filosófico. Dejando de lado, por supuesto, los cartagones occidentales que nos dicen que eso no es filosofía. Bueno, pues, allá ellos. Tienen derecho a hacerlo. Nosotros tenemos el derecho de construir lo nuestro, de construir nuestros propios paradigmas y nuestras propias tabulaciones para determinar qué es filosofía y qué no es filosofía. Si utilizamos ese sentido general de la filosofía, el mundo antiguo sí tuvo filosofía. Entonces hay quienes creen que debemos seguir considerándonos como visión. Bueno, pues hay que considerar que eso es también válido, y hay que hacer el debate y hay que hacer la lucha ideológica, política y filosófica en ese terreno. Es parte del trabajo. Mire, yo soy ingeniero de profesión y estaría muy lejos de considerarme filósofo. He entrado a este tema de estudiar el tema filosófico y de abordarlo porque lo considero importante en el desarrollo de una propuesta nacional. Y porque creo que podemos tener filósofos que no tengan el tinte y la academia que Occidente dice que debe tener un filósofo, ¿no? Si nos arrimamos a Arguedas, si nos arrimamos a Ramón Poma, a Garcilaso, etc., estamos bien acompañados, bien protegidos con todo derecho, entonces, ingresar a ese terreno, sin la pretensión de llegar a ser filósofo, sino, no sé, preocupado por la realidad nacional, un artesano de la cultura, ¿no? Un trabajador de la cultura que se preocupa por estos temas y ha hecho que sea la preocupación sustantiva de su existencia. Muchas gracias, John, por tu tiempo, por tu interés. Gracias al público que nos ha acompañado y que seguro ha evaluado y ha considerado criticar o probar estas ideas. Ese es el tema, ¿no es cierto? No coincidir siempre es hasta veces necesario. Es mejor no coincidir. De ahí surgen las ideas que unen y que emanan y que
trabaja en un proyecto nacional entre todos. Muchas gracias. Muy agradecido, maestro Hugo. Ustedes con los invitados, ¿no? Una obra que suma mucho, ¿no?, a la tarea. Pues bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.